minutos máximo. Y entonces ahí tratemos de ver las preguntas para... Listo, no, y estamos ya al aire, entonces empezamos. Y de mi parte dar un cordial saludo a todos y todas que nos acompañan tanto en Zoom como en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un gusto empezar este 2022 en la serie de seminarios, webinars que hacemos desde el Instituto de Investigaciones Económicas, abordando los temas de la política económica y de los desafíos que ésta tiene para este año. Un año de reactivación, un año de adaptaciones, un año complejo, una situación difícil y que requiere tomar decisiones, ¿no? Entonces, darte, como siempre, la bienvenida, José Gabriel, a esta tu alma mater, como bien has dicho, y gracias por encontrar un espacio dentro de tu agenda. Sin más, le voy a dar el paso a Grace Guerrero, que es coordinadora de la Maestría en Economía con mención en Política Pública, que va a ser la moderación del seminario, ¿verdad? Donde tendremos tu presentación y después un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, Grace, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Andrés. Bienvenido también, José. Desde la Maestría de Economía, Convención en Políticas Públicas, es un gusto recibirte. Tenemos muchísima expectativa de lo que nos vas a comentar esta tarde y indicarte pues que estás en tu casa, todo lo que digas pues será importante para nosotros, para nuestros estudiantes. Yo quisiera tomar un tiempo para presentarte y luego de esto decir un poquito la modalidad del webinar. Tú vas a tener de 30 a 40 minutos para tu exposición, luego de lo cual daremos paso a una primera ronda de preguntas. Seguramente después, con tus respuestas, habrá una segunda ronda de preguntas. Intentaremos que todo termine alrededor de 1 hora 10. Entonces, permítame presentar a José Gabriel Castillo García. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un Master Scientist y un PhD en Economía por la Texas A&M University en los Estados Unidos. Y, por supuesto, se ha desempeñado como director del Centro de Investigaciones Económicas y del Laboratorio de Economía Experimental y del Comportamiento en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la ESPOL. Ha sido investigador y profesor universitario en temas de política pública, desarrollo, econometría, economía experimental, docente del ESPOL desde el 2015 hasta el 2021, en la Universidad de las Américas también docente, y en Texas A&M University también ha sido, y en la Universidad Internacional SEC también ha sido docente. Ha realizado varias publicaciones científicas de divulgación en español e inglés, sobre análisis de investigación económica, es miembro y revisor de varias revistas científicas y como consultor dirigió y participó en el desarrollo de proyectos con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas el COSEDE, la SPOL, el PNUD, el Banco de Desarrollo, la UNICEF, Ecociencia, la Cámara de Industrias y la Producción, la Cervecería Nacional, entre otros. Así es que bienvenido, José Gabriel, tienes 30 minutos para tu exposición. Adelante. Bien, muchas gracias, Grace. Muchas gracias, Andrés, también por la bienvenida. Siempre es un gusto estar en mi alma mater, en donde muchas de las ideas que hoy promovemos y trabajamos, ¿no es cierto?, nacieron en las aulas y en las discusiones siempre amplias, siempre diversas, en un ambiente intelectual siempre interesante. Primero quiero darles un saludo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, un saludo del gobierno del Ecuador. Les voy a mostrar algunos datos para que tengamos un poco un contexto, el contexto económico que estamos enfrentando y cómo lo vemos también, por supuesto, desde el punto de vista del gobierno. Y en la segunda parte hablar un poco de cuáles son las perspectivas que tenemos para este año, ¿no es cierto? Y qué es o cuál es el escenario en el cual nos estamos planificando básicamente la gestión pública del Estado y la gestión económica, ¿no? Entonces, quiero compartir mi pantalla. Me confirman si pueden ver mis slides. Sí. Sí. Sigue, por favor. Perfecto. Entonces, un primer elemento que es importante tomar en cuenta en este proceso es cuál es el escenario de recuperación económica, ¿no es cierto? Que ya no es en algún momento cuando nos planteábamos estos temas le decíamos la pospandemia, pero estamos claros este momento con la última cepa del COVID-19, ¿no es cierto? Que el escenario pospandemia tendrá que irse aplazando todavía
un periodo más. Entonces, esto es todavía, digamos, el periodo de pandemia. Sin embargo, por supuesto, digamos, esto evidentemente generó un reto sistémico en la economía que fue evidente en múltiples indicadores. Yo he puesto aquí los principales, pero creo que podemos ver muchos indicadores en donde esa caída fue dramática y como resultado de esa caída, muchos desafíos se han planteado en términos económicos, no solamente desde el punto de vista de la economía real, es decir, de la actividad productiva, del empleo, sino también de la actividad financiera y de la actividad comercial, de los desafíos de los cuales todavía no se resuelven todos, ¿no es cierto? La actividad comercial que durante la pandemia tuvo algunos elementos interesantes, ¿no es cierto? Hay una balanza comercial positiva durante la pandemia, fundamentalmente relacionada a la contracción de las importaciones y también al despunte de algunas materias primas que el Ecuador exporta, entre ellas camarón, banano, pero también nuevas materias primas, ¿no es cierto?, que encontraron mercados. Por ahí hay iniciativas interesantes en temas de maderas, balsa, etcétera, que encontraron nuevos mercados y que despuntaron durante la pandemia. En este momento, este sector todavía enfrenta desafíos relacionados, por ejemplo, a el problema que tienen las cadenas de suministros a nivel internacional, ¿no es cierto? El costo de los fletes es uno de estos desafíos que ha generado muchos problemas, no solamente en el Ecuador, ¿no? Esto es un problema mundial que tiene que irse resolviendo. Como resultado, muchos costos de producción, ¿no es cierto?, han ido incrementándose paulatinamente y esto todavía, como digo, es digamos, el escenario en pandemia que tiene que irse dilucidando. Uno de los elementos interesantes de la pandemia, como ustedes pueden ver en los temas financieros, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con el crédito y los depósitos. Por un lado, durante la pandemia se fueron acumulando depósitos y esto en algún momento también lo conversábamos en algún otro foro. Fue uno de los resultados interesantes de la pandemia, en donde la acumulación de depósitos permitió que el sistema financiero encuentre niveles de liquidez históricos importantes. Por supuesto, durante el periodo de pandemia hubo una contracción drástica del crédito, ¿no es cierto? Esto es importante reconocer. Sin embargo, en base a múltiples iniciativas que se han tomado también desde el punto de vista de la política pública, o que fueron lideradas en su momento por la banca pública, ¿no es cierto? Y que fueron poco a poco trasladándose también al sector financiero con los entes de control, permitió que se vayan reestructurando deudas, permitió algunas condiciones. Este gobierno en este sentido ha tomado algunas iniciativas que son muy interesantes en términos de permitir que muchos agentes económicos tengan acceso a crédito y que de otra forma no podrían, ¿no es cierto?, encontrar recursos para la reactivación, como el tema, por ejemplo, en un inicio de la eliminación de, digamos, lo que se llama comúnmente el buró de crédito, ¿no es cierto?, la central de riesgos de aquellas personas que tenían deudas menores a $1,000. Eso se fue eliminando en el tiempo, ¿no es cierto? Y esto ha facilitado que estos agentes económicos puedan tener oportunidad de acceso a recursos que les permitan también irse reactivando en sus economías domésticas. El crédito, por supuesto, en este momento ya ha encontrado niveles de reactivación interesantes. Y las reservas internacionales que están hoy por hoy en el cierre del año 2021, básicamente en cifras récord, en términos absolutos, en términos del PIB también tienen niveles muy interesantes. Y esto es importante reconocer porque hay una discusión, yo creo, hay una discusión también en términos de las reservas que tiene que irse canalizando hacia que el público reconozca cuál es la función de las reservas internacionales. Y esta mala información que se difunde muchas veces respecto de cómo el Estado o el gobierno puede utilizar las reservas para la reactivación, ¿cierto? Las reservas internacionales no son recursos de libre disponibilidad del Estado, no son recursos de libre disponibilidad del gobierno. Son, por el contrario, el resultado en términos de la acumulación de reservas de los agentes económicos. Es decir, ahí están, por ejemplo, el encaje del sistema financiero, que son depósitos de los privados, ¿no es cierto? Ahí están los depósitos también del sector público, ahí están las reservas que están en oro. Es decir, hay una serie de, digamos, de componentes de las reservas internacionales que son más un termómetro que un mecanismo
de uso, o al menos de política, ¿cierto? Son un termómetro en el sentido de que conforme se van acumulando, dejan claro que al menos en términos de la cobertura que tiene esta liquidez para los pasivos que tiene el Banco Central del Ecuador, que son estos depósitos de todos los agentes de la economía, permita básicamente tener niveles adecuados de confianza en el sistema monetario. Y esto es muy importante. A veces perdemos de vista, el mapa. Es como en el monopolio, ¿no es cierto? No importa mucho si es que no tenemos un sistema monetario que facilite todas las transacciones que hacemos. Bueno, la estabilidad y la confianza sobre ese sistema monetario en gran medida depende de que este tipo de indicadores se encuentren en niveles saludables, ¿no? Entonces, este es un poco el escenario. Ahora, evidentemente, y esto ha sido parte del desafío de la pandemia, uno de los efectos fundamentales es la profundización de las desigualdades económicas. Ustedes pueden ver la pérdida promedio de ingresos entre el año 2019 y 2020 por decil. Inclusive, si a este decil mayor hacemos una disección de este decil, hay un pequeño porcentaje de este decil que inclusive obtuvo ganancias extraordinarias en el periodo de pandemia. Y esto es para decir, estas desigualdades involucraron un reto para la política pública en términos de identificar recursos que puedan ser destinados a la protección social, ¿cierto? Y aquí el Estado ecuatoriano en el 2021 y la planificación por justamente esto que les decía al inicio, ¿no es cierto? Ya no se puede hablar en este momento de una situación post-pandemia. Todavía, ¿no es cierto?, estamos en el periodo de pandemia y como resultado no se puede desmontar de la noche a la mañana un sistema de protección social que asegure un nivel de bienestar o de subsistencia, ¿no es cierto?, básico a un porcentaje muy importante de la población que se encuentra en condiciones muy vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos dicho siempre. Parte de la reactivación económica que encuentra el Ecuador en este momento y que ha permitido, y que les voy a mostrar, ¿no es cierto?, el resultado en algunos indicadores, en gran medida es gracias a este exitoso programa de vacunación, ¿cierto? El Ecuador es uno de los pocos países de la región que tiene más del 70% de su población ya inmunizado con las 2 dosis, que además ha iniciado el proceso de inmunización con la 3ª dosis ya para un porcentaje importante de la población. Esto le permitió al Ecuador encontrarse, ¿no es cierto?, en los niveles de los países que han sido más exitosos con sus programas de vacunación, y esto ciertamente presenta un escenario que justifica precisamente los indicadores de alta frecuencia que tienen en este momento en pantalla, ¿no es cierto? Si vemos ya qué es lo que pasa con las ventas internas, si vemos ya qué es lo que pasa con la recaudación del IVA, ¿no es cierto? Si vemos qué es lo que pasa con el empleo formal registrado, ¿no es cierto?, la variación mensual y la variación anual. Si vemos qué es lo que pasa con las exportaciones no petroleras, esto es importante, ¿no es cierto?, porque al final del día, cuando hablamos de exportaciones, es muy importante ver cómo se componen las exportaciones del país. Y en las exportaciones no petroleras se encuentra precisamente la información respecto de la dinámica económica propia, ¿no es cierto?, de las industrias, en donde precisamente a través de los encadenamientos se genera empleo y en donde esto deviene en condiciones de bienestar, además de la generación de divisas muy importante que aporta a nuestra balanza de pagos y que sostiene el sistema monetario. Entonces, aquí hay indicadores y muy buenas noticias. Como resultado de esta dinamización, ¿no es cierto?, y como resultado también de algunas decisiones que se han tomado, ¿no es cierto?, en el proceso, evidentemente, ¿no es cierto?, hay un impacto también en los temas inflacionarios. El Ecuador es uno de los países que venía enfrentando niveles de deflación desde el año 2017, finales del 2017, ¿no es cierto? Ya hay varios periodos de deflación en el país. Y evidentemente en este momento, ¿no es cierto?, cuando hay un proceso de reactivación, se incrementa la demanda. Adicionalmente, y esto, como digo, en parte tiene que ver con algunas decisiones, pero en gran medida tiene que ver con la situación
de la cadena de suministros y el incremento de los costos de muchas materias primas y de insumos productivos a nivel internacional, también esto tiene un impacto en los precios de muchos productos en el mercado. Entonces vemos que hay una reactivación de la inflación que además no es un fenómeno ecuatoriano. El Ecuador es uno de los países que tiene el menor nivel de inflación, ¿no es cierto?, en este, perdón, en este momento de la región. Es decir, inclusive Estados Unidos acaba de publicar la información, ¿no es cierto? Estados Unidos es un país que tiene en este momento una inflación de alrededor del 7%. Muchos países de la región tienen niveles inflacionarios mucho mayores, como el caso del Perú. El Ecuador, dentro de ese contexto, es uno de los países que ha tenido un nivel de inflacionario, yo diría, bastante saludable. También, por supuesto, fruto de esta dinámica de competencia que se generó en el periodo de pandemia, a pesar de que inclusive la política en términos de las tasas máximas, por ejemplo, que se han mantenido fijas en el mercado, las tasas de interés activas referenciales fueron decreciendo sistemáticamente, ¿no es cierto? Y han decrecido en todo este periodo alrededor de un 2.5 puntos porcentuales. Y esto es importante porque esto habla también de condiciones de mayor competencia en el mercado crediticio, sin que eso signifique que todavía no hayan desafíos en esa línea, que son muy importantes continuar trabajando, porque tener mayor competencia en el sector financiero para poder dinamizar la actividad económica, no solamente como parte del proceso de reactivación, sino de una manera sostenible, requiere de un desarrollo de la norma y de las instituciones vinculadas muy importante. Si vemos esto desde el punto de vista del crecimiento, ¿no es cierto? La perspectiva es que este año, el año 2021, ya ha sido publicada la información del tercer trimestre del año 2021, ¿no es cierto? Se publica a trimestre vencido. La expectativa es que termine el año en alrededor del 4%, un poco por arriba del 4% como parte del crecimiento. Mucho se ha dicho respecto de cómo se compara estos niveles con la región. Hay que tomar en cuenta que el Ecuador, como hemos dicho en muchas ocasiones, tiene sus propios desafíos y tiene sus propios desafíos desde el punto de vista de la política fiscal, tiene sus propios desafíos desde el punto de vista de la política monetaria. En otros países, estas herramientas han sido mucho más flexibles y han permitido una inyección, ¿no es cierto?, en la actividad económica mucho mayor que ha asegurado mayores niveles de crecimiento. Pero a pesar de eso, las perspectivas del Ecuador son bastante saludables. ¿En qué sentido? En el sentido de que la perspectiva de crecimiento que se tiene, ¿no es cierto?, al menos para el periodo del 2022 al 2026, ¿no es cierto?, está un poco por debajo del promedio regional. Sin embargo, como digo, la recuperación para cuando podamos hablar de los niveles post pandemia, en realidad más de la mitad de los países de la región no han alcanzado sus niveles prepandemia todavía. Probablemente toma hasta el cierre del año 2023 para que muchas economías de la región, entre ellas el Ecuador, pueda garantizar esa recuperación. Y en ese sentido, uno de los problemas, evidentemente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas, este es su ámbito de acción, este es el ente rector de las finanzas públicas, y por lo tanto hay mucho énfasis, o al menos en lo que quiero hablar con ustedes, sobre el tema fiscal, ¿no es cierto? Aquí el déficit fiscal que ha sido estructural y que se ha mantenido en niveles por arriba del 5%, fluctuando por supuesto, pero por arriba del 5% más o menos en promedio, alrededor de 10 años, ¿no es cierto?, en este proceso. Este déficit estructural, por primera vez podemos ver que se va resolviendo en base a medidas que se van adoptando, ¿sí?, como el tema del control del gasto público. También, por supuesto, la recaudación tributaria extraordinaria que se ha ido consolidando en el año 2021, todavía sin reforma tributaria, ¿no es cierto? En el año 2021, gracias a la gestión del Servicio de Rentas Internas y de algunas iniciativas que ha tomado el gobierno en esta línea, como por ejemplo la creación de la unidad de grandes contribuyentes, que ha permitido que solamente en el 2021 la recaudación tributaria se incremente en alrededor de 400 millones, algo más.
Eso evidentemente son buenas noticias. Por supuesto, en este proceso también los ingresos petroleros son muy importantes. El Ecuador todavía no resuelve muchos de los desafíos relacionados a la infraestructura y que estamos buscando soluciones permanentemente, gracias a la iniciativa que se ha tenido iniciativa rápida, ¿no es cierto? Como respuesta, se ha dado respuesta a muchos de estos problemas que ha enfrentado el sector petrolero, particularmente relacionado a la infraestructura con el corte de los oleoductos. Ahí hay desafíos en términos de política fiscal y de infraestructura y de inversión pública que deben apuntalarse en el tiempo. Y en este sentido, como les había dicho, uno de los temas que siempre mantenemos en la lupa está relacionado a las reservas internacionales. Las reservas internacionales, fundamentalmente en términos de la cobertura de los depósitos privados del Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto? Esta cobertura se ha incrementado sistemáticamente en el tiempo. En este momento la cobertura está por arriba del 100% solamente para depósitos privados. Si tomamos en cuenta depósitos privados y depósitos públicos, lo que le llamamos el primer y el segundo balance, estamos alrededor del 54%, pero se tiene que continuar avanzando en términos de mejorar esa cobertura. Los bancos privados, y esto es importante, en términos de la salud del sistema financiero, mantienen un importante colchón de liquidez en el exterior y doméstica también, en términos de los depósitos en bóvedas, los depósitos en el Banco Central, que son esta masa azul que ustedes observan en este gráfico, los depósitos en inversiones en el exterior y el fondo de liquidez que permite también resolver presiones que pueden enfrentar el sistema financiero, presiones coyunturales. A esto se suma más de 2.000 millones que están disponibles también a través del sistema de seguro de depósitos. Esto es muy importante porque es un colchón que le permite al sistema financiero resolver o dar una respuesta inmediata en caso de existir presiones sobre las instituciones financieras. Sin embargo, como ustedes pueden ver, estos niveles de liquidez doméstica y externa de la banca privada dan cuenta de una confianza importante que tiene que, por supuesto, irse gestionando también y trasladando paulatinamente al crédito para la reactivación. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son los retos estructurales que evaluamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista fundamentalmente de las finanzas públicas para el mediano plazo? Un elemento importante es que este gobierno está comprometido en el proceso de consolidación fiscal. Los esfuerzos van en busca de consolidar, digamos, el trabajo del Estado en términos de un menor gasto público en relación al tamaño de la economía. Esto es importante, ¿no es cierto? El gasto público no se mide necesariamente en términos absolutos, sino que se mide en términos relativos. Es decir, que en el tiempo, conforme la economía se reactiva y crece, ¿sí?, el Estado pueda hacer más con los mismos recursos de los que dispone, sin que eso signifique que no tengamos un énfasis muy importante en términos de ir avanzando en la optimización del gasto público en todo el Estado. En eso el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo un trabajo profesional para identificar esos espacios. Es muy importante hacerlo seriamente, responsablemente, porque no se puede, ¿no es cierto?, hacer recortes en el sector público sin pensar en cuáles son las funciones, cuál es la operatividad de las instituciones, cuál es la cobertura de los servicios que está otorgando. Así que es fundamental que ese trabajo se haga de una manera profesional y técnica. Como ustedes pueden ver, la expectativa, ¿no es cierto?, para el año 2022 en términos de los ingresos y gastos proyectados del sector público no financiero en relación a la economía. La idea en el año 2022 y 2023, por supuesto, tenemos aquí sí ingresos extraordinarios vinculados ya a la política activa del Estado ecuatoriano y del gobierno nacional con la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y la reforma tributaria que incluyó esa ley. El año 2022 y 2023 tiene precisamente el incremento de los componentes temporales que se aprobaron en esa ley. Para el año 2024 y 2025, esto es otra vez en relación al PIB, ¿no es cierto? No significa que se reducen los ingresos, significa que la economía crece y por lo tanto esa relación se va reduciendo paulatinamente. Si vemos el resultado del sector público no financiero y del gobierno central,
La idea es que al año 2023 tengamos ya a nivel del sector público no financiero un equilibrio, ¿sí? Y que avancemos hasta el año 2025 a que ese equilibrio, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de todo el Estado, del sector público no financiero, sea superavitario, y desde el punto de vista del gobierno central se mantenga ya en niveles de equilibrio fiscal. Y para hacer esto, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los esfuerzos por el lado del gasto que se están buscando en términos de mayor eficiencia, pero como digo, conservando, por supuesto, los objetivos sociales y los objetivos de calidad y cobertura de los servicios públicos? La idea es que hasta el año 2025, ¿no es cierto?, el gasto público se reduzca en 3 puntos del PIB, y esto viene de la mano de algunos esfuerzos: reducir la masa salarial de manera gradual y coordinada, ¿de acuerdo? Aquí hay un tema de identificación, como yo decía, de espacios de eficiencia, también de un trabajo digamos, de reestructura funcional de muchas instituciones del Estado que permita ir reduciendo duplicidades que se puedan encontrar en el tiempo. Todo Estado es sujeto de mejoras, ¿no es cierto? No existe un Estado perfecto, esto no es un problema únicamente del Ecuador. Los Estados tienen que ir avanzando en términos de ir incorporando mejoras, inclusive ir incorporando lecciones aprendidas, por ejemplo, en el proceso de pandemia, ¿no es cierto?, que nos permiten identificar claramente formas en las cuales se puede optimizar el gasto público, por ejemplo, en reducción de gastos de transporte, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay temas que tienen que identificarse y que van a permitir ir encontrando mayor eficiencia en la masa salarial, mayor eficiencia en los procesos de compras públicas. Relacionado a los procesos de compras públicas, se está trabajando seriamente con el CERCOP en mejorar el registro de información de beneficiarios finales, de tal forma que podamos alertar tempranamente riesgos que se relacionen a actos de corrupción o lavado de dinero, por ejemplo, en los cuales estén involucrados actores que trabajan con el Estado. Por supuesto, aquí hay un tema importante que es el tema de los subsidios a los combustibles. Actualmente esta política, ¿no es cierto?, mantiene el congelamiento de los precios del petróleo. Tenemos que avanzar gradualmente, ¿no es cierto?, y este es un trabajo que tiene que hacerlo el Estado en conjunto con la sociedad civil, ¿no es cierto?, para ir identificando gradualmente cuáles son espacios en los cuales se pueden encontrar acuerdos para avanzar hacia una focalización eficiente del subsidio. Yo creo que esta discusión sobre si el subsidio es bueno o malo, particularmente respecto a los combustibles, tiene que superarse en el tiempo, porque claramente la estructura que mantiene el Ecuador respecto de los subsidios es bastante ineficiente. Es además, digamos, totalmente contraproducente en términos de objetivos y de políticas relacionadas con el ambiente. Asimismo, es tremendamente inequitativa, ¿no es cierto? Los mayores beneficios del uso del subsidio de los combustibles se distribuyen a través de quintiles de ingreso, no solamente en los hogares, sino inclusive en empresas y negocios, haciendo completamente ineficiente desde el punto de vista económico la estructura que se mantiene. Así que tenemos que avanzar a una focalización y eventualmente, por supuesto, si ya se logra, ¿no es cierto?, mejorar los temas institucionales relacionados, avanzar hacia esta liberalización de importaciones que facilite tener mayor competencia, mejores precios, mayor calidad en términos de la calidad de los combustibles, ¿cierto? Entonces, aquí hay otros esfuerzos, por supuesto, esfuerzos muy importantes. El día de hoy, la directora de CERCOP, por ejemplo, ha presentado inclusive a Fiscalía algunas denuncias relacionadas a los temas de compras públicas. Se han auditado más de 100 contratos, los 100 contratos más grandes de compras públicas durante la emergencia del COVID-19. Estos son esfuerzos y compromisos muy claros de parte del gobierno nacional de buscar espacios de transparencia, ¿cierto?, de eliminar opciones de impunidad que puedan generarse, particularmente en el uso de los recursos públicos. Y esto es importante porque la ciudadanía tiene que avanzar en esa línea. Hay algunas iniciativas ahí. Quiero nada más poner sobre la mesa también los temas presupuestarios específicamente. El presupuesto general del Estado en este año sufrió un ajuste importante de alrededor de 1,5
digamos, miles de millones, ¿no es cierto? 1.500 millones de dólares se reclasificaron en términos de la naturaleza de ese gasto como estaba originalmente planteado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, durante el periodo de pandemia, por múltiples razones, inclusive por ejecución de los presupuestos a nivel de las entidades y las unidades ejecutoras del Estado, se clasificó mucho de este gasto como si constituyera inversión, cuando en realidad era gasto corriente, particularmente, por ejemplo, en las transferencias corrientes que incluyen los bonos sociales que se entregaron en ese proceso. Se ha hecho esa reclasificación y este es un ejercicio del Ministerio de Economía y Finanzas de avanzar en términos de transparencia, es decir, de lograr tener mayor transparencia en el uso de los recursos a través de las finanzas públicas para que inclusive la evaluación desde el punto de vista ciudadano sea más fácil, ¿no es cierto? Y se pueda ver cuáles son los resultados del uso de los recursos públicos. Eso evidentemente generó, yo creo, en algún momento digamos, un ruido en la opinión pública por la incomprensión respecto a este cambio de naturaleza. Pero haciendo esos ajustes, aquí tienen ustedes la proyección ajustada de lo que fue el presupuesto del año 2021 y de lo que constituye la proforma ya aprobada, ¿no es cierto?, para el año 2022. Y como ustedes pueden observar, en términos, por ejemplo, del gasto permanente apenas se incrementa, ¿sí?, en alrededor del 1% en la proforma del año 2022, se reduce en términos de sueldos y salarios en 0.6%, en términos de compras de bienes y servicios se reducen alrededor del 4.6%, en términos de las transferencias corrientes, esto es importante, ¿no es cierto?, se incrementa, ¿sí?, el monto de transferencias corrientes y esto es precisamente un esfuerzo de mantener la cobertura de la protección social por lo menos hasta que logremos, ¿sí?, tener mayores perspectivas respecto de superar las condiciones de pandemia, ¿no? Y en cuanto a la reactivación económica entra, el empleo, ¿no es cierto? Y dependiendo de que logremos consolidar algunos de estos desafíos, particularmente en términos de generación de empleo, evidentemente se podrán ya pensar en ajustes en esa línea. Solamente digamos, para información pública, a pesar de que creo que esto se ha discutido hasta la saciedad, ¿no es cierto? La reforma fiscal que en este momento ya está aprobada, ¿sí?, generará alrededor del 0,7% del PIB en ingresos permanentes. Esto es muy importante porque esta reforma, y contrario a lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, esta reforma no es una reforma que resuelve completamente los problemas del Estado, para nada. Es una reforma moderada, pero que contribuye estructuralmente a modificar estos déficits que manteníamos en el gobierno, digamos, en el Estado ecuatoriano. Eso se hace evidentemente a través de los ingresos permanentes, pero en el corto plazo se establecieron estas contribuciones especiales que permitan de alguna forma solventar muchos de los desafíos y de los gastos extraordinarios que se generaron durante la pandemia. Esto significa que en el año 2022 alrededor de 800 millones entrarán a las arcas fiscales, como alrededor de 72 millones en términos de los permanentes. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, se paga a año vencido, es decir, en este año solamente se mantienen las retenciones, por ejemplo, en el tema de impuesto a la renta cuando se hacen los pagos de los salarios, pero el global se paga en el siguiente año. Así que de ingresos permanentes alrededor de 72 millones, para el año 2023 en adelante alrededor de 600 millones, y con esto básicamente se busca ir reduciendo, como había dicho yo, estos déficits estructurales. Ahora, esto es muy importante, permite reducir sistemáticamente las necesidades de financiamiento identificadas para la gestión pública, ¿no es cierto? En el plan cuatrianual ustedes tienen el financiamiento de Proforma, que son las barras grises. Ustedes pueden ver que si bien el financiamiento, las necesidades de financiamiento se van reduciendo en términos del PIB, como digo, esta es una combinación de mayor eficiencia en el financiamiento, pero también crecimiento de la economía. Este hecho de tener ya una política activa a través de la reforma tributaria y también, por supuesto, a través de los esfuerzos que se están planificando en términos de la producción petrolera, permite reducir las necesidades de financiamiento, ¿sí? Y esto es importante, porque también hay confusión respecto de qué se va a hacer por ahí, alguien podría decir, con estos recursos extraordinarios que vienen
de la reforma tributaria. No son recursos que le sobran al Estado. Apenas le permiten al Estado reducir sistemáticamente y de forma muy importante las necesidades de financiamiento. Porque mientras no logremos hacer reformas estructurales, ¿no es cierto?, en la estructura del Estado, en ir identificando espacios de eficiencia, no va a ser posible, ¿no es cierto?, tener un Estado que pueda mantenerse con fuentes propias, ¿no es cierto?, indefinidamente. Así que este es un gran esfuerzo y, como digo, este gobierno ha tomado pasos muy importantes en esta línea. Un tema importante también, como digo, para no perder de vista el tema monetario, como resultado de este esfuerzo que está haciendo el Estado y el gobierno central, también se tiene establecido un cronograma de pagos que permita reducir los pasivos que mantiene el Estado, el gobierno central con el Banco Central del Ecuador. ¿Y esto de qué se trata? Esto se trata fundamentalmente de garantizar el sistema de dolarización de manera que no tengamos en el tiempo una discusión de qué tan estable o no es el sistema monetario. Eso se hace precisamente tomando decisiones importantes en esta línea. Finalmente, y como había dicho, este es probablemente durante este año el mayor desafío que tenemos en términos de política pública. Es fundamental promover una reforma laboral y es fundamental promover una reforma laboral que permita la recuperación precisamente de empleos adecuados, formales, ¿no es cierto?, que tengan los beneficios correspondientes de ley, pero que tengan asimismo cierto nivel de flexibilidad que permita particularmente, por ejemplo, a sectores que han encontrado muchísima dificultad en términos del empleo durante la pandemia, como los jóvenes o las mujeres, ¿sí?, tengan mayor flexibilidad, tengan mayores oportunidades de tener un empleo y que eso no signifique, ¿no es cierto?, y que eso no signifique de ninguna forma una precarización de sus condiciones, al contrario, que signifique una oportunidad de obtener ingresos formales que permitan no solamente cumplir con sus obligaciones en términos del aseguramiento, que es otro de los desafíos importantes que mantiene el país, sino evidentemente, ¿no es cierto?, también en términos de su actividad económica y del beneficio y de las condiciones de bienestar de su hogar. Esto es lo que quería mostrarles un poco en términos de nuestras perspectivas y quiero concluir aquí para dejar algo de espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Gabriel. Tenemos algunas preguntas. Perdón, ya, ahí estoy con mi cámara. Tenemos algunas preguntas. Procedo. Con la ley de desarrollo económico, esta eliminación de la deducción de gastos o esta disminución de la deducción de gastos antes incentivaba la facturación. Sin embargo, ahora como que puede dar margen a cierto nivel de informalidad. ¿Cómo esperan mantener el mismo dinamismo que no genere evasión tributaria? Respecto del impuesto a la renta a las personas naturales en relación de dependencia, nos preguntan, al reducir el volumen de deducción de gastos, respecto a la base imponible, se incrementa el volumen de base imponible para declarar el impuesto y sobre esta base, ¿es equitativo haber realizado este ajuste impositivo? Esa sería la primera inquietud, que realmente tiene dos preguntas. La segunda inquietud... Si me permites, Grace, para dar una respuesta corta a esto y quizás tener algo más de amplitud en las otras preguntas, porque estas dos inquietudes fueron parte, ¿no es cierto?, de la gran discusión en el tema de la Ley de Desarrollo Económico. Dos respuestas puntuales. La primera en términos de la formalización. El sistema de deducciones que se mantuvo vigente, ¿no es cierto?, fue muy importante particularmente al principio, cuando no teníamos, el SRI no tenía ningún tipo de información respecto ¿no es cierto?, de los contribuyentes y no tenía respecto del gasto de los contribuyentes y no tenía ningún tipo de información necesariamente de los establecimientos, ¿cierto? Entonces, en este momento, esa reforma estuvo vigente desde el año 2007-2008, ¿no es cierto? En este momento, es decir, ya 14 años después, en este momento, el SRI tiene un sistema a través de facturación electrónica mucho más sistemático, tiene muchísima más información
tanto de los contribuyentes como de los establecimientos comerciales. Entonces, en términos del riesgo de desformalizar la economía, digamos, definitivamente no, definitivamente no. Es decir, en este momento ya en términos de los sistemas de control, sistemas de reporte, información, hay muchísima más información que permite controlar eso. En términos de la progresividad de la base imponible, también lo he dicho en muchas ocasiones. Yo creo que ese debate tenemos que superarlo porque la forma en la que se llevó originalmente generó muchas distorsiones. Si alguien paga en este momento, independientemente de los ingresos, si alguien paga en este momento $1 de impuesto a la renta y pasa a pagar $6 de impuesto a la renta, el incremento porcentual es de 500%. ¿Sí? Pero esto es independiente de cuánto gana esta persona. ¿Sí? Y eso es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos de la reforma? Las personas que ganaban más de $100,000, que ya no tenían deducciones vigentes, es decir, ya no podían deducirse nada, si tomamos en cuenta ese elemento, entonces porcentualmente el incremento es más pequeño que las personas que no pagando nada pasan a pagar algo. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio, nosotros hemos hecho sistemáticamente, y por eso siempre hablamos de digamos, de la tributación efectiva, para analizar cuánto se paga en impuestos en relación a los ingresos de las personas. Y como había dicho yo en algún momento, esta reforma en esos términos es probablemente de las más progresivas que hemos tenido. Alrededor de lo que mencionas, sabemos, nos comentas cuánto se piensa recaudar con el impuesto a la renta, pero sabemos también que hay un golpe importante a la clase media. ¿Cómo crees que afectará esto a la capacidad de inversión o de negocio que pueda tener, que pueda partir de estos recursos de la clase media? Esa sería una pregunta, y me voy a ir a la segunda pregunta, dado que tenemos poco tiempo, porque luego hay otra ronda de preguntas que las tenemos también en espera. Se menciona que el déficit se ha reducido para el 2021, sin embargo, se menciona también que se emitirá varios miles de millones en deuda interna, ya que el déficit estimado es de 9.000 millones. ¿A qué se debe este incremento? Preguntan nuestra audiencia. A ver, otra vez, ahí, digamos, quisiera al menos en este espacio, para poder tener oportunidad de hablar de otras cosas que son importantes, superar un poco la discusión que ya se tuvo ampliamente sobre el tema de la Ley de Desarrollo Económico. Pero voy a decir dos cosas puntuales respecto del tema de la discusión de la clase media. La reforma propuesta, otra vez, aplica literalmente al 3.4% de la población. El problema, que no lo queremos reconocer muchas veces, es la profunda inequidad que tiene nuestro país en términos de los ingresos. ¿Sí? Y esa profunda inequidad en términos de los ingresos, además tomamos en cuenta una cosa, quien paga impuestos son las personas formales. Y estamos hablando de que en el Ecuador solamente 3 de cada 10 personas tiene empleo adecuado. Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos un problema estructural que tenemos que irlo resolviendo, pero no se resuelve ese problema sin corregir las distorsiones vigentes. Entonces, pensar que el 3.4% de la población es la clase media es una desproporción brutal, ¿no es cierto? Ahora, sí, esta discusión siempre es muy amplia y es una discusión que va hasta lo sociológico, ¿no es cierto? La clase media de alguna forma también es como concepto, no es el promedio, como concepto es una clase aspiracional de alguna forma, ¿no es cierto? En ese proceso. En cualquiera de los casos, como digo, ese porcentaje de la población que tiene que contribuir algo más, ojo, porque es muy progresiva la contribución, el algo más no involucra, ¿no es cierto?, reducir sistemáticamente la capacidad de ahorro o inversión de los hogares involucrados en ese proceso. Respecto al segundo punto, ahí hay una confusión, ¿no es cierto? Las necesidades de financiamiento no son el déficit. Las necesidades de financiamiento, ¿no es cierto?, del Estado ecuatoriano son alrededor de 9.000 millones, ¿no es cierto?, en el año. ¿Qué es lo que nos permite la reforma que se ha implementado? Nos permite reducir esas necesidades de financiamiento en alrededor de 1 punto porcentual del PIB.
esa es una reducción importante, porque eso significa, ¿no es cierto?, que el Estado entonces puede buscar otros espacios, ¿sí?, para, digamos, que no necesita buscar más financiamiento, que el financiamiento que puede obtener puede ir mejorando en términos de las condiciones porque va a ser cada vez más barato, porque parte de los indicadores que se observan, por ejemplo, el riesgo país, que lo estamos observando permanentemente, ¿no es cierto?, tiene respuestas conforme se van resolviendo esos temas estructurales. Entonces, son dos cosas distintas y esa es un poco la óptica. Hay otras preguntas vinculadas a la economía popular y solidaria. Dice, entendemos que se busca una reactivación del sector real, tanto en incentivos para la economía como qué es lo que se piensa para la economía popular y solidaria, así como para los grandes negocios. Esa es una de las preguntas. Hay otra pregunta que nos dice, una familia de 4 miembros y el padre de familia gana $2,500 mensuales y la esposa no trabaja. ¿Qué sucede con los gastos personales y pagos de impuestos a la renta? Esto justamente por considerar los ingresos individuales en vez de familiares. Esas serían 2 preguntas adicionales y vamos a dejar a 2 más. José, si te parece, para que estemos dentro del límite de las 18:30. De acuerdo. A ver, otra vez, en términos de la reforma tributaria, el sistema que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2020 y que era el sistema que se implementó en el 2007-2008, entró en vigencia en el 2008, ¿sí? Ese sistema también se calculaba de manera individual. Entonces, no tenemos en el Ecuador actualmente un sistema de consolidación tributaria que permita hacer un pago familiar. Uno de los desafíos en ese sentido es la conformación, ¿no es cierto?, con información cierta, verificable, de parte del Servicio de Rentas Internas, de cuál es el núcleo familiar, para en función de eso poder establecer, ¿no es cierto?, esos mecanismos. Entonces, esto para decir, no es, digamos, el Estado y las reformas tienen que ir avanzando en el tiempo hacia eso, conforme se pueda mejorar los sistemas de información, ¿no es cierto?, mejorar los esquemas de consolidación tributaria, y digamos en el tiempo, ojalá, porque esto, el Ecuador va un poquito detrás en estas reformas, que se puede incorporar la información que se tiene de los agentes de múltiples instituciones, ¿no es cierto? Esto es una cosa que los investigadores que trabajamos en la academia, ¿no es cierto? Este es uno de los desafíos siempre, tratar de unificar la información administrativa de múltiples entidades que no se hablan entre ellas, ¿no es cierto? Hacer ese esfuerzo para poder tener un esquema tributario en donde se consolide la información y establecer un esquema de tributación a nivel del núcleo familiar, yo creo que es uno de los desafíos de la política pública que se tiene que continuar trabajando y se tiene que se tiene que pensar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se hizo en esta reforma? Otra vez, no es que no se aplican deducciones. Una de las cosas que se ha perdido de vista es que sí, cambia la forma en la que se consolida, es lo que se llama la conciliación tributaria. Cambia la forma en la que se calcula el impuesto a la renta, pero sí se utilizan deducciones. Pero se utilizan deducciones como una cuota, ¿sí?, que reduce directamente el impuesto a pagar. Esa cuota es del 10% de $5,000 para aquellas personas que ganan más de $2,000 mensuales, ¿no es cierto? Y del 20% de $5,000 para aquellas personas que ganan menos de $2,000 mensuales, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Además, en términos del impuesto a pagar, significa una reducción de alrededor del 40% del impuesto a pagar. Entonces, sí se utilizan deducciones. Las deducciones de los gastos personales en las mismas categorías que se mantienen son útiles, pero se utilizan distinto. Ya no se deducen del impuesto del ingreso bruto, se deducen en una cuota del impuesto a pagar. Entonces, eso para aclarar ese tema. Ahora, el tema de economía popular y solidaria, yo creo que tiene muchas aristas. Uno de los temas en los cuales el gobierno está trabajando arduamente es en establecer reformas al sistema financiero que permita, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el sistema de economía popular y solidario, mejorar la consolidación de la reactivación económica a través del crédito. ¿Sí? Ahí hay un trabajo muy importante que el Estado, por ejemplo, lo hace a través de CONAFIPS. CONAFIPS es una institución
de crédito de segundo piso que coloca, ¿no es cierto?, recursos a través del sistema cooperativo. CONAFIPS ha venido haciendo un trabajo extraordinario en este tiempo, identificando recursos de fuentes digamos, económicas para el Estado ecuatoriano, que permita ir dinamizando la colocación del crédito en el sistema de economía popular y solidaria. Entonces, ahí hay un primer ejercicio muy claro en esos términos. Ahora, la economía popular y solidaria tiene, digamos, múltiples aristas, ¿no es cierto? Entonces, no podemos resumir en una conversación todas esas aristas. Hay un tema de compras públicas que todavía se mantiene vigente. Hay un tema de desarrollo de emprendimientos que mantiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que permite también ir dinamizando esa economía. Hay un tema de formación de emprendedores y de capacitación que también mantiene el Ministerio de Inclusión Económica y el Ministerio de Producción. Es decir, ahí hay múltiples esfuerzos en donde cada una de las carteras de Estado, ¿no es cierto?, mantiene muy claro que es importante mantener y dinamizar este sector. Sí, hay, por espacios de tiempo, creo que podemos quedar allí con las preguntas, José Gabriel. Sin embargo, debo decir que varias preguntas quedaron en espera y muchas de ellas se están refiriendo al golpe que implica para la clase media. Entonces, sí creo que es una consideración que se debe tomar desde el gobierno como para informar mejor, como para clarificar mejor cuánto implica y también conocer un poco mejor cuál va a ser el golpe en lo que puede ser esa capacidad de negocios que pueden crearse desde esta clase media. Entonces, me parece, José Gabriel, que tenemos varias preguntas que quedaron, por lo tanto tendremos que comprometer para otro webinar más adelante, ya cuando empecemos con esta serie de pagos y de mayor clarificación que tiene que darse para estos pagos. Así es que le doy la palabra a Andrés para que nos despida formalmente. Muchas gracias, Grace. Muchísimas gracias, José Gabriel. Siempre un gusto y siempre bienvenido, aunque sea virtualmente. Esperemos que pronto también en la presencialidad. El mismo compromiso que ya te planteaba Grace, poder mantener estos espacios de encuentro, de diálogo. Creo que es importante poder ampliarlos para tener un diálogo más profundo en varias cosas que preocupan. La reactivación económica nos preocupa a todos y todas. El empleo, sin duda. Sí, está bien la sostenibilidad fiscal, pero hay niveles de empobrecimiento, de desigualdades que tú los has marcado también muy claramente. Es el impacto que tuvo en el decil más uno, tú lo mostrabas en términos del ingreso, una pérdida de alrededor del 35%. En el decil 10, el más rico, es del 2-3% de sus ingresos. Entonces, la pandemia amplió unas desigualdades que creo que tiene que estar en la agenda pública, sin duda alguna. Dicho eso, la próxima semana estaremos con representantes de varias facultades de economía del país, investigadores e investigadoras, justamente discutiendo ahora desde la academia los desafíos de política económica y luego los pondremos nuevamente también en consideración, José Gabriel, y ojalá podamos mantener esos espacios de diálogo. La universidad está para eso, buscar la verdad y promover la dignidad humana. Muchísimas gracias a todos y todas, una buena noche. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Grace. Completamente de acuerdo y siempre comprometido a promover estos espacios. El trabajo con la academia y con la sociedad civil. La academia es un importante canalizador de la opinión pública a través de la sociedad civil. Y yo creo que además la importancia de ese canalizador es que precisamente sea un espacio en donde se discuten estos temas de una manera democrática, ciertamente, pero sobre bases ciertas. Y eso es muy importante. Yo creo que la academia cumple ese rol, así que completamente comprometido a ese proceso. Agradecerles a ustedes por este espacio y espero pues tener una próxima oportunidad para poder siempre discutir estos temas de amplio interés. Un abrazo. Sin duda, muchas gracias y éxitos, José María. Un abrazo a todos. Gracias, Andrés. Un abrazo. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias.